para que un tren pudiera pasar en línea recta, los ingenieros decidieron cortar la montaña de lado a lado. Las empresas se gastan miles de millones de dólares en meter a miles de personas bajo tierra, en un sitio donde en cualquier momento los puede aplastar 1.000.000 de toneladas de granito. ¿Para qué? Para que tú puedas tomarte un café tranquilo en un vagón calentito, ignorando por completo que del otro lado de la ventanilla hay un precipicio que apenas sostiene un pedazo de hormigón. Así se ve el deseo maniático de la humanidad de doblegar a la naturaleza, aunque para lograrlo haya que perforar una cordillera entera de un extremo al otro. Bienvenido al mundo donde se tienden vías de tren en lugares donde ni siquiera los pájaros vuelan con ganas. El conflicto aquí es obvio. Los trenes odian las montañas. Un tren es una cosa pesada y larguísima que ama las superficies perfectamente planas. Una montaña es un montón caótico de piedra que se le atraviesa en el camino. Si intentas subir un convoy por una pendiente demasiado empinada, las ruedas simplemente patinan sobre el riel y el tren empieza a rodar hacia atrás. Así que los ingenieros tienen apenas dos salidas. La primera es rodear la montaña, sumando decenas de kilómetros de curvas y zigzags, donde en línea recta habría unos 5 kilómetros, unas 3 millas. La segunda es actuar con agresividad. Y eligen la agresividad. Tender un ferrocarril a través de las montañas es una guerra donde cada metro de terreno conquistado cuesta un dineral y le pasa factura a la salud de mucha gente. Y aquí las apuestas son máximas. Dos frentes de excavación avanzan uno hacia el otro bajo kilómetros de roca, a ciegas, confiando únicamente en el cálculo. En el túnel de base de San Gotardo, bajo los Alpes, esos dos frentes se encontraron con un error de apenas 8 centímetros, unas 3 pulgadas. Puedes equivocarte por un margen mucho mayor, y entonces miles de millones de dólares se quedan enterrados bajo la montaña junto con tu reputación. Por eso este tipo de encargos los toma un círculo muy estrecho de jugadores. Cuando un gobierno necesita abrirse paso a través de una cordillera, llama a gigantes chinos como China Railway Construction, capaces de meter un ejército de obreros dentro de la piedra a 5.000 metros de altura, más de 16.000 pies, donde tanto los trabajadores como los pasajeros respiran con sistemas de oxígeno. O llama a los suizos de Implenia, que saben trabajar donde la roca está caliente a 46 grados Celsius, es decir, 115 grados Fahrenheit. Pero unos y otros chocan siempre con el mismo cuello de botella, la tuneladora. La empresa alemana Herrenknecht lleva décadas marcando el estándar de este oficio, y aunque formalmente no existe un monopolio, porque está la estadounidense Robbins y fabricantes chinos muy potentes, la fila para conseguir una máquina alemana está apuntada con años de anticipación. Cada una de esas bestias cuesta decenas de millones de dólares, y encima hay que esperarla. Así que el primer asalto de esta guerra son los túneles. Cuando los ingenieros miran una pared de roca de varios miles de pies de alto, no piensan en cómo treparla, piensan en cómo clavarle algo muy grande y muy duro. Ese algo es la tuneladora, o como la llaman con cariño, el topo. Solo que no es un taladro, es una fábrica subterránea sobre ruedas. En los grandes túneles ferroviarios, la cabeza de corte mide alrededor de 10 metros de diámetro, más de 30 pies. Por el agujero que deja atrás, podría entrar sin problema un edificio de 3 pisos. Y la máquina completa, con toda la cola de equipamiento que arrastra, se estira más de 400 metros. Son 4 campos de fútbol de acero, hidráulica y cintas transportadoras arrastrándose despacio bajo la montaña. El peso se mide en miles de toneladas. El proceso parece una escena de película de terror filmada en cámara lenta. La cabeza gira casi con pereza, mordiendo el granito, lo tritura y lo convierte en grava. Y una cinta se lleva todo ese material de vuelta hacia la luz. Detrás de la cabeza, robots y operarios van colocando de inmediato anillos de hormigón que forman las paredes del futuro túnel. ¿Y la velocidad? En roca competente, la máquina avanza entre 8 y 12 metros al día, o sea, entre 25 y 40 pies. En los mejores días del Gotardo se registraron hasta 40 metros, 130 pies, pero eso fue un récord, no la norma. Es dolorosamente lento, increíblemente caro y realmente peligroso. Bajo tierra a los obreros los esperan sorpresas, bolsas de gas venenoso,
ríos subterráneos a presión capaces de inundar el frente de trabajo en cuestión de minutos, o simplemente roca inestable que decidió que ya se cansó de sostener el techo. Los ingenieros del siglo XIX, por cierto, no se complicaban con esos detalles. Metían dinamita, volaban todo y después miraban quién había sobrevivido. Los métodos modernos son más humanos. El riesgo, en cambio, sigue ahí intacto. Cuando la tuneladora sale por el otro lado de la montaña, la epopeya no termina. Muchas veces pasa que el tren asoma del túnel directamente sobre un precipicio. Y ahí entran en juego los viaductos. Los puentes ferroviarios de montaña son un género aparte de locura ingenieril. Consiste en levantar pilas de 300 o 400 pies de altura, es decir, de 100 a 120 metros, en una ladera tan empinada que hasta las cabras resbalan. Y existen puentes donde el tablero cuelga a 350 metros sobre el río, más de 1100 pies. Cada pila tiene que soportar no solo el peso de la propia estructura, sino también el de un convoy cargado lanzado a toda velocidad. Y súmale el viento. En los desfiladeros de montaña sopla tan fuerte que no es una figura retórica. En los años 2000, en China, una ráfaga volcó un tren de pasajeros sobre el propio terraplén. A veces, mirando estos viaductos, uno tiene la sensación de que los ingenieros se están burlando de nosotros en la cara. Construyen puentes curvos que quedan suspendidos sobre el abismo, apoyados en columnas de hormigón que a simple vista parecen delgadísimas. Se ve absolutamente inseguro. Funciona de manera impecable. Calculan cada centímetro, cada tonelada de carga, para que tú pases por encima del vacío sin despegar los ojos de la pantalla de tu laptop. Miles de toneladas de acero y hormigón congeladas en el aire entre dos peñascos. Y lo más absurdo de todo esto es la cantidad de recursos que la humanidad entierra en estos túneles y puentes solo para recortar media hora de viaje. Perforamos cordilleras, colgamos vías entre las nubes, arriesgamos vidas, y todo para que la logística funcione un poquito más rápido. Es una decisión rarísima, y al mismo tiempo es grandiosa. Así que la próxima vez que tu tren se hunda en un túnel oscuro, acuérdate de que sobre tu cabeza hay 1 kilómetro de piedra que nadie tocó durante millones de años, hasta que una empresa decidió meter ahí adentro un topo de acero. Y cuando salgas a un viaducto, no mires hacia abajo si eres de nervios frágiles. Simplemente confía en esos ingenieros dementes que decidieron que un precipicio no es un obstáculo, sino una excusa para construir otro puente carísimo. Levantar un túnel no es lo mismo que poner una cerca en el jardín. El campeonato absoluto de esta locura lo tiene China. Su red de alta velocidad es más larga que la de todos los demás países del mundo sumados, alrededor de 50.000 kilómetros, más de 30.000 millas, es decir, más de 2/3 de todas las líneas rápidas del planeta. Y la longitud total de sus ferrocarriles ya superó los 165.000 kilómetros. Mientras otros pasan décadas firmando papeles, los chinos atraviesan una cordillera en plazos récord. Su ritmo asusta y fascina al mismo tiempo. ¿Cómo lo consiguen? El secreto está en una disciplina brutal multiplicada por el músculo del Estado. Los obreros entran en 3 turnos sin parar, y los procesos están tan pulidos que la vía se tiende a velocidad de línea de montaje. Ahí donde los ingenieros europeos se pasarán 3 años estudiando el impacto del ruido sobre las ardillas locales, los chinos traen 1000 máquinas y levantan un viaducto de 160 kilómetros, más de 100 millas. El puente más largo del mundo, por cierto, es exactamente eso, y está debajo de una línea de alta velocidad. Es una mezcla salvaje de laboriosidad, ausencia de burocracia y un afán casi fanático por coser su país entero con vías rápidas. Aunque para eso haya que atravesar las montañas de lado a lado. Imagina una piedra, de apariencia tan común, pero en cuyo interior se esconde la fuerza capaz de soportar las cargas multimillonarias de la civilización. ¿Cómo, a partir de una roca sin rostro, nace una carretera que soportará millones de coches? ¿Cómo la vibración de las mandíbulas de acero transforma un monolito en los diminutos cristales de las futuras ciudades? Cada año,
Solo en los Estados Unidos se trituran más de 1.000 millones de toneladas de rocas. Y este estruendo se oye mucho más allá de las canteras. Pero hay un detalle que no se cuenta en los informes públicos. Lo que se esconde en el polvo y los golpes de estas máquinas podría cambiar tu percepción sobre una simple piedra. Mira hasta el final y descubrirás el secreto que esconde la industria. La primera y más espectacular etapa de la trituración de grandes bloques de piedra en las canteras es la fragmentación primaria de los macizos rocosos. El proceso en sí comienza cuando enormes masas de roca, a veces del tamaño de decenas de toneladas, se alimentan a complejos de trituración especiales. Estos complejos están equipados con potentes trituradoras de mandíbula, capaces de manejar rocas extremadamente duras y resistentes. En el momento de la trituración de las piedras, se puede observar una impresionante colisión de las superficies de acero de la trituradora con la roca, acompañada de golpes sordos y un estruendo que se oye a gran distancia. Las mandíbulas de la trituradora se mueven con una fuerza capaz de romper las rocas más duras, destruyendo enormes peñascos en fragmentos más pequeños. Todo el proceso está automatizado y se lleva a cabo a alta velocidad, lo que garantiza una producción continua y eficiente. Después de la trituración primaria, el material llega a transportadores de cadena que lo elevan para la siguiente etapa de trituración o cribado. La vulnerabilidad del proceso reside en que, incluso en las etapas iniciales, se necesita un control cuidadoso, ya que los golpes demasiado intensos pueden causar una trituración excesiva o la formación de polvo, lo que afecta negativamente la calidad del producto. Las características técnicas de las trituradoras son impresionantes. Motores con una potencia de cientos de kilovatios y pesadas estructuras de acero, que pesan decenas de toneladas, garantizan un funcionamiento estable incluso bajo cargas significativas. La temperatura de las piezas metálicas aumenta, pero los sistemas de refrigeración mantienen un régimen óptimo para un funcionamiento prolongado e ininterrumpido. Se utilizan varios tipos principales de rocas. Estas rocas tienen diferentes propiedades y se aplican según sus características técnicas. El granito es una de las rocas más comunes y resistentes para la producción de grava. Es una roca volcánica compuesta principalmente por cuarzo, feldespato y mica. La grava de granito tiene una alta dureza y resistencia al desgaste y se utiliza a menudo para la construcción de carreteras, vías férreas y estructuras de hormigón. Los tamaños de la grava de granito pueden variar desde una fracción fina de 5 a 20 milímetros hasta una grande de 40 a 70 milímetros. La grava de río es una roca sedimentaria suelta, compuesta principalmente por guijarros redondeados. Es menos resistente que el granito, pero tiene una radiactividad más baja, lo que la hace segura para su uso en la construcción residencial. La grava de río se utiliza como agregado en el hormigón y para el subbalasto de las carreteras. La piedra caliza es una roca sedimentaria que se utiliza principalmente en la construcción de carreteras, como base y subbase bajo el asfalto o las losas de hormigón. La grava de piedra caliza tiene una dureza más baja, pero es un material económicamente ventajoso. La cuarcita es una roca metamórfica de alta dureza y resistencia al desgaste. Se utiliza para el subbalasto de aeródromos y en el diseño de paisajes. La andesita es una roca volcánica con buena ecología y resistencia al desgaste. Se utiliza para la producción de grava y como componente en el hormigón. Estas piedras naturales se extraen en canteras, donde se someten a una trituración explosiva o mecánica con posterior clasificación.
Después de la fragmentación primaria de los bloques de piedra en el complejo de trituración, la siguiente etapa importante es la separación del material en fracciones mediante un sistema de cribas. Este proceso no es menos espectacular y está precisamente ajustado, ya que de la calidad de la clasificación dependen la homogeneidad y la conformidad del material con los requisitos técnicos. El tamaño de las partículas de la futura arena de construcción, grava o gravilla, se establece mediante mallas de gran, mediano y pequeño tamaño. Una gran cantidad de rejillas, dispuestas una sobre otra, forman un complejo de transporte secuencial, donde se realiza una clasificación automática por fracciones. Los fragmentos gruesos permanecen en la parte superior, pasando a ser procesados en las siguientes trituradoras, mientras que los productos más finos se tamizan hacia abajo y caen en los receptores de clasificación. Todo el sistema está sincronizado y funciona en modo automático. Cada malla se limpia regularmente de obstrucciones para evitar paradas y no comprometer la calidad del producto. Y el movimiento del material es controlado por sensores y un sistema de control de producción. El control de los tamaños y la calidad del material se realiza tanto con la ayuda de sensores como mediante verificaciones periódicas de laboratorio. Esto es importante, porque de ello dependen las características de construcción del producto final, la durabilidad de las carreteras y otras estructuras. La automatización de este proceso aumenta la productividad del complejo de trituración y clasificación. Reduce la necesidad de trabajo manual y minimiza el factor de error humano. Además, se prevén reservas tecnológicas para un rápido ajuste del sistema en caso de cambio del tipo de materia prima o de las normas. La vulnerabilidad de esta etapa reside en que una separación de calidad del material en fracciones garantiza el máximo aprovechamiento de la materia prima natural y crea excelentes condiciones para la posterior fabricación de mezclas de hormigón, cimientos, carreteras y vías férreas. En los Estados Unidos de América, la trituración de rocas es uno de los componentes clave de la industria minera y de procesamiento, así como del sector de la construcción. Según datos del Servicio Geológico de los Estados Unidos, el volumen anual de extracción y trituración de minerales no metálicos, incluyendo granito, piedra caliza y mezclas de arena y grava, asciende a decenas de millones de toneladas. El año pasado, los Estados Unidos produjeron más de 1.200 millones de toneladas de piedras de construcción, de las cuales una gran parte corresponde a grava triturada y gravilla, utilizadas para la construcción de carreteras, autopistas, vías férreas y estructuras de hormigón. Esto representa, aproximadamente, un tercio de la producción mundial de dichos materiales. El consumo de energía de las empresas de trituración en los Estados Unidos se optimiza constantemente. En los últimos años, la implementación de tecnologías de eficiencia energética ha permitido reducir los costos de electricidad en un 20%. También es importante que en los Estados Unidos se apliquen sistemas a gran escala de control de la seguridad ambiental, que reducen la emisión de polvo y la carga de ruido durante la trituración. El proceso de trituración va acompañado de la formación de una gran cantidad de polvo, que contamina el aire en las inmediaciones de las canteras y los complejos de trituración. El polvo puede afectar negativamente la salud de los trabajadores y los residentes de las áreas circundantes, causando problemas respiratorios, alergias y otras enfermedades crónicas. Cada año, en el mundo, se producen más de 60 millones de toneladas de rieles. Eso es más de 4 millones de kilómetros de hierro que se extienden a través de los continentes. Pero, ¿qué pasaría si te dijéramos que cada riel es el resultado de un ritual de fuego, acero y química, donde incluso una sola molécula de más puede arruinarlo todo? Temperaturas más altas que la lava de un volcán,
un lijado con una precisión de décimas de milímetro, una soldadura más caliente que el magma. Esto no es solo metal, es la base de la velocidad, la fiabilidad y un gran secreto. Quédate hasta el final y descubrirás qué se esconde dentro de cada riel y por qué este conocimiento no es para todos. Primero, hay que hacer la mezcla de acero. En el horno se introduce chatarra, mineral de hierro, coque y piedra caliza. La materia prima que se convertirá en el futuro riel. La temperatura en el alto horno alcanza más de 1500 grados Celsius. Bajo este calor infernal, el metal se vuelve líquido, adquiriendo el color del sol al rojo vivo. Los trabajadores vigilan atentamente la composición. Incluso una décima de porcentaje de carbono de más puede hacer que el riel sea frágil o demasiado blando. Después de la fundición, el acero incandescente se vierte en moldes. Coquillas metálicas que forman bloques rectangulares, llamados lingotes o planchones. Todavía no se parecen a un riel. Son simplemente barras de varios metros de largo y más de 30 centímetros de ancho. Después de verter, cada una de estas piezas en bruto se enfría, pero no del todo. Se mantiene caliente para reducir la tensión durante el laminado. Esta etapa es la base de todo. Si el acero sale de mala calidad, ni siquiera un laminado perfecto salvará la situación. Por eso, el control aquí es casi un ritual. Los químicos comprueban la composición. Los metalúrgicos controlan la temperatura. Los sensores automáticos registran la uniformidad del enfriamiento. Y solo cuando todo coincide hasta el último parámetro. La pieza en bruto se envía más lejos, al horno ardiente de la nave de laminado. En la nave de laminado, las enormes barras, de hasta 20 metros de largo, se calientan en hornos a una temperatura de más de 1200 grados Celsius. El metal se vuelve plástico, como la masa, pero conserva su densidad y resistencia. La pieza en bruto caliente se alimenta inmediatamente a los trenes de laminación reversibles. Son máquinas enormes con pesados rodillos. Pasa a través de ellos varias veces. Primero, para reducir el grosor. Luego, para darle la forma correcta. Cada pasada es una compresión y estiramiento del metal, que gradualmente se transforma de una simple barra en el futuro riel, con un complejo perfil transversal, con cabeza, alma y patín. Para lograr la geometría exacta, se utiliza un laminado de acabado calibrador. Es como el pulido final de la forma. Las tolerancias en esta etapa no superan las 3 décimas de milímetro. Inmediatamente después del laminado, los rieles, aún calientes, pasan por un proceso de enfriamiento. Se les sopla aire de manera uniforme o se dejan enfriar en un área abierta. Es importante que el enfriamiento sea simétrico. De lo contrario, el metal podría deformarse. Para asegurar un viaje suave y sin impactos a alta velocidad, los rieles individuales se sueldan en secciones largas, hasta 400 metros sin una sola junta. El método principal es la soldadura aluminotérmica. En un molde especial entre dos rieles, se deja un espacio de varios milímetros. Allí se vierte una mezcla de acero fundido, que se forma por la reacción de aluminio en polvo con óxido de hierro. La temperatura alcanza hasta 2500 grados Celsius. Este metal fundido penetra en ambas partes del riel y cubre la zona de la junta. Cuando se solidifica, se obtiene una unión monolítica, más fuerte que el propio riel. Después, el exceso de metal se corta y el lugar de la soldadura se lija hasta un nivel perfecto, sin ningún saliente. Cada junta pasa por una inspección.
con ultrasonido o corrientes de Foucault, para que no queden microfisuras ocultas. Estos rieles largos son más fáciles de transportar de lo que parece. Se enrollan en tambores especiales o se transportan en plataformas con soportes giratorios. Y ya en el lugar de la construcción, las secciones se vuelven a unir, esta vez mediante soldadura o con juntas de pernos especiales. El resultado es un hilo de riel que se extiende por kilómetros, sin un solo clic. Ese mismo deslizamiento silencioso al que estamos acostumbrados en los trenes de alta velocidad. Pero primero, después del laminado y la soldadura, los rieles todavía están vivos. Dentro del metal quedan tensiones y la estructura del grano necesita estabilizarse. Aquí entra en juego el tratamiento térmico, que le da al riel resistencia, durabilidad y longevidad. Y parece casi una sesión de spa metalúrgico. El riel se calienta rápidamente a altas temperaturas, unos 1000 grados Celsius. Esto se hace en hornos de hasta decenas de metros de largo, donde la temperatura se controla con una precisión de 1 grado. En este punto, la red cristalina del acero pasa a un nuevo estado, la austenita. Pero lo principal comienza después. El riel se enfría instantáneamente. Chorros de agua a alta presión se dirigen a lo largo de la cabeza y el alma, justo la parte por la que rueda la rueda. La temperatura cae a la velocidad del rayo, y en la estructura del metal se forma martensita, una fase extremadamente dura y resistente al desgaste. Pero para evitar la fragilidad, el riel se calienta y se enfría lentamente una vez más. Esto equilibra la estructura, elimina las tensiones internas excesivas y garantiza que el riel soportará tanto el frío como el calor, y miles de trenes al día. Al final, el metal mantiene su forma y soporta una presión de decenas de toneladas por pulgada cuadrada sin deformarse. Antes de que el riel se ponga en camino, pasa por toda una serie de pruebas rigurosas, como si quisiera unirse al ejército del transporte de alta velocidad. En laboratorios especiales se comprueba su resistencia, dureza, geometría y defectos internos. Primero, el control por ultrasonido. Se envían ondas de alta frecuencia al riel. Si en algún lugar del interior hay una microfisura o una cavidad, la señal se refleja y revela el problema. Luego, se mide la dureza a lo largo de toda la longitud para asegurarse de que el tratamiento térmico se ha realizado de manera uniforme. Paralelamente, se comprueba la rectitud y el perfil. Sensores láser escanean cada pulgada, detectando incluso las más mínimas deformaciones que podrían causar vibraciones o desgaste. Y, para terminar, pruebas de flexión e impacto. Un fragmento del riel se somete a una presión decenas de veces superior al peso del tren, para asegurarse de que soportará cualquier desafío en la ruta. Cuando el riel ha pasado con éxito todas las pruebas, llega el momento del viaje más responsable, al lugar de instalación. Pero, ¿cómo transportar gigantescas tiras de metal de más de 90 metros de largo? Los camiones convencionales no pueden. Aquí se utilizan plataformas ferroviarias especiales con soportes curvos que reducen la tensión y evitan que el riel se doble o vibre durante el movimiento. A veces, los rieles se transportan ya soldados en secciones aún más largas, de 400 a 600 metros. Antes del montaje, los rieles se calientan o enfrían dependiendo de la temperatura ambiente. Esto es necesario para compensar la expansión y contracción térmica del metal. De lo contrario, en el calor se doblaría y en el frío se formarían grietas. En la práctica, cada riel se coloca teniendo en cuenta estos cambios físicos. Generalmente, se busca un punto sin tensión térmica.
Cada año se funden más de 1.000 millones de toneladas de acero en el mundo, pero solo una pequeña fracción de esa masa se convierte en aquello sobre lo que vuelan trenes a 300 km por hora. Y lo más sorprendente, todo empieza no con alta tecnología, sino con un montón de chatarra oxidada. Vigas viejas, restos de máquinas, chatarra, cosas que deberían desaparecer para siempre. Pero en pocas horas se transforma en un riel perfectamente recto de 100 metros, con precisión milimétrica. ¿Cómo? ¿Y qué pasa si dentro de ese acero queda aunque sea una burbuja invisible? Mira hasta el final, porque un solo momento en este proceso decide si el viaje será suave o catastrófico. Todo comienza de una forma mucho menos refinada de lo que podrías imaginar. La primera etapa es como una versión gigantesca de tu venta de garaje. Enormes imanes levantan toneladas de chatarra por los aires, tuberías viejas, piezas de máquinas, vigas de todo tipo. Todo ese festival de hierro sale volando con un estruendo hacia una canasta gigante, la tolva de carga. Estoy parado detrás de un vidrio protector, pero aún así siento cómo tiembla el piso bajo mis pies mientras esa montaña de metal se prepara para su transformación. Luego, toda esa chatarra va directo a un horno de arco eléctrico. Es como una olla gigantesca donde en lugar de gas se usa electricidad. Cuando bajan los electrodos de varios metros de largo, se genera un arco eléctrico. El sonido es como si 10 aviones decidieran despegar al mismo tiempo justo a tu lado. Las chispas vuelan por todos lados y la temperatura dentro sube hasta 1550 grados Celsius. Ese es el punto donde el hierro sólido se rinde ante la energía y se convierte en una masa líquida que parece una fanta de naranja hirviendo. Cuando el acero se funde, eso es solo la mitad del trabajo. Para rieles normales quizás bastaría, pero aquí estamos haciendo un producto de categoría superior. Los rieles de alta velocidad no toleran impurezas. Por eso este metal fundido va directo a una instalación horno-cuchara. Ahí le agregan varios ingredientes secretos: manganeso, silicio, cromo. Cada uno se encarga de que el riel sea resistente, pero no quebradizo. Y también hacen la desgasificación. Meten el acero en una cámara de vacío para sacarle el hidrógeno y el oxígeno. Esto es crítico. Si dentro del metal queda aunque sea una burbuja microscópica de gas, en unos años, bajo las ruedas de un tren de alta velocidad, se convertirá en una microfisura y después en un verdadero problema. El vacío succiona todo lo que sobra y el acero queda limpio, como conciencia después de una confesión. Ahora llegó el momento de darle forma a este hierro líquido. Esto ocurre en la máquina de colada continua. El metal sale por orificios especiales y se va enfriando gradualmente con agua, transformándose en largas barras rectangulares, los blooms. Todavía brillan en rojo intenso y emiten tanto calor que lo siento en la piel incluso a 20 metros de distancia. Cada uno de estos bloques pesa unas 5 toneladas. Es básicamente una gran pieza en bruto de la que forjaremos algo increíble. Ahora viene la parte más espectacular de nuestro recorrido, el tren de laminación. El bloque se vuelve a calentar hasta los 1200 grados para que se vuelva tan maleable como plastilina en manos de un niño. Luego, esta barra al rojo vivo pasa por un sistema de rodillos. Son cilindros de hierro masivos que presionan el metal, lo estiran y le dan forma hasta convertirlo en ese perfil que todos hemos visto en las vías del tren. Con cada pasada, la pieza se alarga y se hace más delgada. Avanza por el rodillo transportador a más de 10 metros por segundo. Parece como si una serpiente de fuego de 100 metros de largo intentara escapar de la fábrica. Estamos hablando de rieles de 100 metros exactamente. ¿Por qué son tan largos? Porque cuantas menos uniones entre rieles, menos vibraciones
y menos ruido. Eso es lo que garantiza la suavidad de marcha en los trenes de alta velocidad. Cuando escuchas ese familiar golpeteo de las ruedas, es el tren pasando sobre una junta. En las líneas de alta velocidad casi no hay juntas, porque los rieles se sueldan formando hilos infinitos. Pero solo darle forma no es suficiente. Hay que hacer el acero muy duro justo donde van a circular las ruedas. Este proceso se llama temple térmico diferenciado. La cabeza del riel se enfría con aire comprimido siguiendo un programa específico. Esto permite obtener una estructura metálica muy fina y resistente en la superficie, mientras que el centro permanece un poco más blando para absorber los impactos y no agrietarse con las heladas o las cargas. Cuando el riel se ha enfriado, ya no está tan recto como parecía. El metal al enfriarse se desvía un poco. Por eso se envía a una máquina enderezadora. Es una serie de rodillos que curvan esta viga de acero de 100 metros para que quede perfectamente recta. Las tolerancias aquí son una locura. La desviación en toda la longitud de 100 metros no puede superar unos pocos milímetros. Si queda torcido, los pasajeros se marearán y el riel se desgastará en cuestión de semanas. La etapa final de nuestro recorrido, el control de calidad. Aquí no se confía en el ojo humano. El riel pasa por una línea automática con sensores ultrasónicos y escáneres láser. Radiografían el metal por completo, buscando los defectos internos más pequeños. Si el sensor detecta algo sospechoso, automáticamente se marca ese riel con pintura. Esa sección se corta o directamente se envía todo el riel de vuelta al horno. En el mundo de los trenes de alta velocidad no hay espacio para compromisos. Solo certeza absoluta en cada milímetro de metal. Miro estos rieles terminados, apilados en filas perfectas en el almacén, y me cuesta creer que hace apenas 3 horas eran un montón de chatarra oxidada en una canasta. Es un verdadero triunfo del ingenio humano y los cálculos precisos. Hemos aprendido a dominar el fuego y presiones descomunales para que podamos viajar con comodidad. Déjame darte algunas cifras más para que dimensiones la magnitud de esto. Una sola de estas barras de 100 metros pesa cerca de 6 toneladas, aproximadamente como 3 elefantes adultos formados en una larga fila. Para construir apenas 1 kilómetro de vía de alta velocidad, la fábrica necesita fundir y procesar más de 120 toneladas de acero de alta calidad. Cada metro del producto terminado es escaneado durante la inspección final por 19 sensores diferentes, capaces de detectar cavidades internas de menos de 1 milímetro. Esta cinta de acero durará unos 30 años, soportando una presión colosal. Y la longitud total de estas vías en el planeta ya superó los 40.000 kilómetros, suficiente para rodear completamente la Tierra por el Ecuador. Mis zapatos ya se chamuscaron un poco por estar tan cerca de los talleres al rojo vivo, y mi garganta se secó por el aire árido, pero fue un día increíble. Espero que hayan disfrutado este recorrido conmigo. La próxima vez que vean por la ventana del tren el destello de las vías, recuerden estos miles de grados y estas flechas de fuego de 100 metros. Gracias por acompañarme en este recorrido. Denle like si les gustó echar un vistazo al interior de este organismo de hierro. Escriban en los comentarios a qué otra planta debería ir para mostrarles algo imponente y al rojo vivo. Cuídense y elijan caminos seguros. Nos vemos en el próximo video. Si quieres entender de qué está hecha el México moderno, tienes que ir a Monterrey. Es la ciudad del acero, el Chicago mexicano,
donde el horizonte no lo dominan las palmeras, sino las chimeneas de fábricas gigantes. Aquí, en los hornos de Ternium, nació el esqueleto de uno de los proyectos más ambiciosos de la humanidad, el Puente Baluarte. Nuestro recorrido comienza en la nave, donde el aire tiembla por el calor. Aquí no solo hace calor, aquí reina la energía de un planeta fundido. Estamos frente al horno de arco eléctrico. Cuando los electrodos descienden sobre la carga, se escucha un trueno que te revienta los oídos, mientras chorros de chispas cegadoras golpean las paredes. Aquí, en Monterrey, fundían una aleación especial de alta resistencia, capaz de soportar el peso del puente y las brutales cargas de viento en las montañas. Veo cómo el acero al rojo vivo fluye hacia los moldes. Son las futuras secciones de los pilones. Para el Puente Baluarte, el acero no se cocinaba simplemente. Se creaba como un material compuesto capaz de resistir presión y torsión extremas. En Monterrey, en plantas como Ternium, el proceso de fundición para estos proyectos se convierte en cirugía estéril a gran escala. Todo comienza en los hornos de arco eléctrico. A diferencia de los altos hornos tradicionales que usan coque, aquí el acero se funde mediante descargas eléctricas de potencia increíble. Esto permite alcanzar temperaturas superiores a 1650 grados Celsius en cuestión de minutos. Pero el truco principal está en el tratamiento fuera del horno. Para el Puente Baluarte se necesitaba acero con bajo contenido de carbono, pero alto en microaleaciones. El metal fundido se lleva a una cámara especial de vacío, donde literalmente se aspiran los gases disueltos, hidrógeno y nitrógeno. Si queda aunque sea una burbuja microscópica de hidrógeno en el metal, al enfriarse creará una grieta interna, un flake. Para un puente sobre un abismo de 400 metros, esto equivale a una sentencia de muerte. A la fundición se añaden ingredientes secretos: niobio y vanadio en microdosis. Funcionan como trituradores de grano. En el acero común, la red cristalina es grande, pero estos elementos obligan al metal a formar una estructura de grano fino. El acero se vuelve súper resistente, pero mantiene su tenacidad. Esto es crítico para Sierra Madre, donde ocurren sismos. El puente no debe ser frágil. Tiene que doblarse, pero no romperse. Cuando las enormes placas de acero salen del horno, no simplemente se laminan en láminas. La planta en Monterrey usa una tecnología interesante. El acero pasa por rodillos a temperaturas estrictamente controladas y luego se enfría instantáneamente con agua a alta presión. Esto templa el metal a nivel molecular justo mientras se le da forma. Así se obtiene acero X65 o X70, tan resistente que permite hacer las paredes de los pilones más delgadas, reduciendo el peso total del puente, sin perder su capacidad de carga. Una sección especial está dedicada a los cables. El Puente Baluarte es atirantado. Se sostiene con cables de acero. Pero cable es una palabra demasiado débil. Son paquetes de decenas de alambres de acero de alta resistencia, cada uno cubierto con una capa anticorrosiva. Los ingenieros nos explican: el tirante es el tendón del puente. Debe ser lo suficientemente flexible para bailar con el viento y lo suficientemente fuerte para sostener miles de toneladas de concreto y asfalto sobre el abismo. El alambre de acero se estira a través de hileras de diamante, volviéndose delgado pero increíblemente resistente. Pero veamos el proceso desde el principio. La creación de los cables atirantados para un gigante como el Puente Baluarte se parece a crear una armadura multicapa, donde cada nivel de protección tiene su función críticamente importante. Todo comienza con el tratamiento de los alambres de acero individuales, que son la base de toda la estructura. Cada uno de estos finos hilos de alta resistencia
se somete a galvanización en caliente. En la superficie del metal se forma una aleación resistente, que se convierte en la primera y más importante barrera contra la corrosión. Incluso si las capas externas se dañan, el zinc actúa como un ánodo de sacrificio, oxidándose en lugar del acero y evitando que el óxido destruya la estructura del cable. Después del galvanizado, cientos de estos cables se unen en poderosos haces, pero inevitablemente quedan espacios microscópicos entre ellos. Para eliminar completamente la presencia de aire o condensación dentro del cable, todo el espacio interno entre los alambres se llena a presión con una cera técnica especial o parafina de alta pureza. Esta sustancia tiene propiedades repelentes al agua y permanece flexible incluso con los cambios bruscos de temperatura típicos de las alturas de la Sierra Madre. La parafina funciona como un lubricante sellador interno. Evita que los cables se rocen entre sí cuando el puente se balancea con el viento y al mismo tiempo crea una barrera infranqueable contra la humedad, que podría causar corrosión interna oculta. ¿Ves cómo los rollos gigantes de acero se preparan para el envío? Cada sección del pilón pesa decenas de toneladas y cada una lleva el marcaje Baluarte. Es su pasaporte a la inmortalidad. Y el pasaporte a la inmortalidad de nuestro canal es tu suscripción. No seas tímido, amigo. Ahora dejamos el Monterrey industrial y nos dirigimos al oeste, hacia las montañas de la Sierra Madre. Aquí comienza el territorio que los locales llaman Espinazo del Diablo. El Espinazo del Diablo. Es una carretera estrecha y retorcida, donde de un lado hay un acantilado vertical y del otro un abismo de 400 metros de profundidad. Imagínate, conduces un tráiler con una sección de acero del puente de 20 metros de largo en la plataforma. Tienes que pasar por cientos de curvas de 180 grados. La logística de Baluarte fue una hazaña diaria. Las ruedas de los camiones colgaban sobre el borde del precipicio y los conductores trabajaban al límite de las capacidades humanas. Recorremos una de esas curvas serpenteantes. El polvo aquí es rojizo y fino, tapona los radiadores, y los frenos de los camiones chillan por la tensión. Para traer una sección del pilón, necesitamos 3 días viajando por estas montañas, cuenta el conductor de escolta. El acero de Monterrey avanzaba lentamente, metro a metro, hacia donde nadie había construido antes. Llegamos a la obra. Aquí se te va la cabeza. Estamos parados al borde del cañón de Baluarte. Abajo, a 403 metros de profundidad, corre un pequeño río que desde aquí parece un hilo plateado. Es como poner la Torre Eiffel en el fondo del abismo, y su punta ni siquiera llegaría a la plataforma del puente. La escena principal de nuestro reportaje es el ensamblaje de la sección de acero. Una enorme viga de acero cuelga de la grúa. El viento en las montañas es traicionero. Puede golpear de repente, convirtiendo la pieza de 50 toneladas en un péndulo gigante. Los ingenieros con telémetros láser se quedan inmóviles. Un error de 1 milímetro significa que el cierre no encajará. Escuchamos el chasquido metálico de las radios y el silbido del viento en los cables. Cuando la viga de acero finalmente entra en su lugar y los trabajadores empiezan a apretar los primeros pernos, el aire se rompe con un grito de victoria. Fue una batalla del hombre contra la gravedad. El puente se construyó desde ambos lados simultáneamente, encontrándose en el medio. Cuando las dos partes de la columna vertebral finalmente se unieron sobre el abismo, México contuvo la respiración. No fue solo un montaje, fue domar un desfiladero del demonio. Hoy, el puente Baluarte es una vela blanca entre montañas grises.
Sus pilones de 169 metros de altura brillan bajo el sol. Las estadísticas dicen: antes, el camino entre los estados de Durango y Sinaloa, a través del Espinazo del Diablo, tomaba 6 agotadoras horas de conducción peligrosa. Hoy ese trayecto toma apenas unos minutos. El puente Baluarte es el eslabón central de la supercarretera que conectó los océanos Atlántico y Pacífico. ¿Ven esto detrás de mí? No es solo un puente sobre el río, es la cinta de luz. Estamos en Los Ángeles, en el nuevo viaducto de la Sexta, y hoy les voy a contar la historia de cómo el acero bruto se convirtió en arte refinado. ¿Alguna vez se preguntaron cómo simples piezas rectas de hierro se transforman en estos arcos blancos perfectos que parecen bailar sobre la autopista? Viajé miles de kilómetros hasta talleres secretos donde doman el metal para mostrarles cómo se creó el nuevo símbolo de California. ¡Vamos! Para entender la magnitud de este proyecto, tuvimos que ir mucho más allá del soleado Los Ángeles. El acero para un puente así no se compra en una ferretería. Se preparaba en talleres especializados, donde hay prensas capaces de aplastar un tanque sin siquiera calentarse. Un enorme hangar que huele a aceite quemado y virutas de metal. Ahí yacen las piezas. Vigas de acero, enormes y rectas, con paredes tan gruesas que te hacen pensar en los límites de la fuerza humana. El viaducto se extiende por más de 1066 metros, cruza 18 vías de tren, un río y la autopista 101. El problema del sexto viaducto es que el arquitecto Michael Maltzahn no quería un puente simple. Quería lo que los ingenieros llaman una pesadilla hecha realidad. Cada uno de los 10 pares de arcos no es solo un arco. Es una curva tridimensional. ¿Cómo convertir una viga recta y fría en una forma perfecta y fluida? Aquí el calor no sirve de nada. Aquí funciona la fuerza pura y fría. Yo estaba junto a una prensa hidráulica, cuya fuerza de presión se mide en miles de toneladas. Funciona así. Una pieza de acero maciza se sujeta en una mordaza y un enorme pistón comienza a empujar lentamente, milímetro a milímetro, el metal dentro del molde. ¿Escuchan ese sonido? Es un zumbido de baja frecuencia que les hace vibrar los dientes. El acero se resiste, gime. Pero bajo la presión de miles de atmósferas se ve obligado a ceder. Esto es domar la materia de verdad. Y ahora, lo más interesante. Cuando vi los planos por primera vez, pensé que al ingeniero simplemente le había temblado la mano. Estos arcos no están verticales. Cada uno de los 10 pares está inclinado 9 grados hacia afuera. Dirán, ¿y qué tiene eso de especial? Los inclinaron y ya está. Pero para la física es una catástrofe. Cuando un arco está recto, todo el peso va hacia abajo. Cuando está inclinado, constantemente intenta caerse hacia el lado por su propio peso. Esto crea una torsión increíble. Para que el puente no se derrumbara, los ingenieros tuvieron que crear un complejo sistema de tensión interna. Las nervaduras de acero dentro de los arcos son tan resistentes que literalmente se sostienen a sí mismas con la fuerza de la presión interna. Cuando caminé por el puente terminado y toqué esas superficies blancas, sentí la energía contenida de millones de toneladas congeladas en equilibrio perfecto. Esto es el triunfo de las matemáticas sobre la gravedad. El montaje del sexto viaducto es un thriller aparte. Debajo del puente no hay un desierto. Por ahí pasa el L.A. River, ese mismo canal de concreto donde Arnold Schwarzenegger corría en moto en Terminator. Y también cruzan decenas de vías de tren, por donde pasan trenes cada minuto. Detener el tráfico era imposible. Dentro de esos arcos y el pavimento
están escondidas 8.200 toneladas de acero de alta resistencia. Es el peso de aproximadamente 4.000 camionetas todoterreno o 10 aviones comerciales grandes. He visto imágenes de cómo instalaban esos gigantescos segmentos de acero durante la noche. Grúas inmensas levantaban las costillas blancas de los arcos, que pesan cientos de toneladas, y las ajustaban con precisión milimétrica a los pilares. Un error de 1 centímetro habría significado que el arco no cerraría en su punto más alto. Era como jugar Lego gigante, donde cada pieza vale millones, y abajo hay un ferrocarril en funcionamiento. El espectáculo era de otro mundo. Reflectores cortando el cielo nocturno sobre la ciudad, chispas de soldadura cayendo como pequeños meteoritos, y sobre el río crecía lentamente la columna vertebral de acero de una nueva ciudad. Cuando la última pieza quedó en su lugar, Los Ángeles finalmente conectó Boyle Heights, corazón de la cultura latinoamericana, con los relucientes rascacielos del downtown. La construcción requirió más de 45.000 metros cúbicos de una mezcla de concreto especialmente desarrollada. Ese volumen hubiera sido suficiente para llenar 18 piscinas olímpicas. El puente tiene instaladas 10 pares de arcos, son 20 segmentos en total. Los más altos alcanzan 18 metros de altura, lo que equivale a un edificio de 6 pisos. Pero Los Ángeles está en una zona sísmica, así que el puente no solo tiene que ser bonito, sino también flexible. Debajo de la base del puente se instalaron 32 cojinetes, péndulo triple gigantes. Estos permiten que la estructura del puente se desplace hasta 76 centímetros en cualquier dirección durante un terremoto fuerte sin colapsar. Es una tecnología que garantiza que el puente resistirá The Big One, ese megaterremoto que se pronostica para California una vez cada 1000 años. ¿Por qué es tan importante este puente? Si jugaste GTA V o viste Rápido y Furioso, Gris o Arma Mortal, conoces el viejo Sixth Street Bridge. Era un ícono cinematográfico, pero literalmente se desmoronaba ante nuestros ojos por una reacción química en el concreto. Lo demolieron y la ciudad quedó de luto. El nuevo viaducto es la respuesta de Los Ángeles a los desafíos del tiempo. No está hecho solo de concreto, sino de ese mismo acero de alta resistencia del que hablamos. Es un puente Fénix. Se ve futurista, como si lo hubieran traído del año 2050. Sus 10 arcos simbolizan un abrazo que conecta a diferentes comunidades. El antiguo puente de la Sexta resistió 84 años, hasta que la enfermedad del concreto comenzó a destruirlo. El nuevo viaducto está diseñado para durar 100 años. Gracias al uso de acero moderno con recubrimiento anticorrosivo y una mezcla especial de concreto, este puente está destinado a convertirse en un símbolo eterno de la ciudad. Por la noche, cuando se enciende la iluminación, los arcos comienzan a brillar con una suave luz blanca. Por eso lo llaman la cinta de luz. Aquí, el acero deja de ser fuerza bruta. Se vuelve etéreo, ligero, como si no pesara nada. Pero nosotros conocemos la verdad. Detrás de esa ligereza hay miles de toneladas de presión, inclinaciones de 9 grados y noches sin dormir de los ingenieros. El proyecto completo le costó a la ciudad la impresionante cifra de 588 millones de dólares. Es el proyecto de puente más caro y ambicioso en toda la historia de Los Ángeles. Para que se hagan una idea, con ese dinero se podrían haber construido varios intercambios viales comunes y corrientes, pero Los Ángeles eligió el arte, congelado en acero y concreto. Amigos, esa es la historia. La próxima vez que vean una película sobre Los Ángeles y aparezcan esos arcos blancos, acuérdense de esa prensa en el taller y de esos 9 grados que casi vuelven locos a los ingenieros. El acero no es solo un material,
es voluntad, congelada en metal. Gracias por acompañarme en este recorrido virtual. Denle like, suscríbanse y déjenme en los comentarios. ¿Cuál es el puente más increíble del mundo para ustedes? Nos vemos en el próximo video.